El draft de la NBA es sin duda uno de los acontecimientos más importantes cada año en la historia de la NBA. Es un evento en el cual el futuro de una franquicia puede cambiar tanto para bien como para mal. Durante años hemos visto a grandes jugadores salir del draft, colocados en buenas posiciones. Del mismo modo hemos visto a grandes jugadores salir de posiciones muy altas en el draft y de triunfar más que aquellos jugadores que salieron por delante de él. En este vídeo vengo a contarte la importancia y la trascendencia del draft, qué es, cómo funciona, cómo se obtienen los picks y muchas más cosas. Antes de continuar con el vídeo, como siempre, os pido que le dejéis un buen like, que viene como siempre muy bien para el apoyo. En la descripción del vídeo vais a encontrar todas las partes en las cuales se divide el vídeo. Es decir, si queréis ir a una parte concreta, lo único que tenéis que hacer es iros a la descripción y clicar sobre la parte que queréis ver, ¿de acuerdo? Como ya os he dicho, lo voy a dividir en varias partes y primero voy a empezar contando qué es el draft. Vamos con la mejor definición de qué es. Es el proceso de selección de jugadores por parte de las franquicias de la NBA para entrar a jugar en la mejor liga del mundo. Este proceso de selección se sigue teniendo en cuenta la clasificación del año anterior, en el orden de selección. Las franquicias tienen la oportunidad de elegir a los jugadores más talentosos según un orden elegido, y estos jugadores vienen de la universidad o de otras ligas del mundo. El origen del draft se remonta a 1947 y cuanto peor sea la clasificación de un equipo, más opciones de conseguir elegir el primer puesto tienen, aunque ojo, es muy importante saber que el peor equipo no te da el derecho a obtener el pick 1, cosa que luego explicaré mediante este mecanismo. Así, las 30 franquicias seleccionan en total 60 jugadores menores de 23 años, que proceden de equipos de universidades estadounidenses o de ligas del mundo. ¿Cómo funciona el draft? El draft se realiza una vez finalizada la temporada regular y consta de 2 rondas en las que se eligen un total de 60 jugadores. El sistema parte de una premisa muy clara: los peores equipos de la campaña anterior poseen mayores probabilidades de elegir antes en el draft, pudiendo escoger así a los jugadores más prometedores del presente año. Pese a todo, las normas son más complejas con el objetivo de evitar el tanking, que es perder a propósito para aumentar las posibilidades de elegir en una posición mucho más arriba. En la actualidad, los 3 equipos con el peor balance poseen un 14% de probabilidades cada uno de hacerse con la primera elección, limitando también la caída del equipo con peor balance hasta la 5ª elección. Esto se decide en la lotería del draft, que es un evento realizado previamente en el que los 14 equipos se reparten las 14 primeras selecciones mediante un sorteo, contando cada uno con un porcentaje de probabilidades para hacerse con el pick 1, que es mayor cuanto peor es el balance de victorias de la pasada temporada. En las posiciones del 15 al 30 se sitúan los 16 equipos clasificados para los playoffs, en orden inverso a su porcentaje de victorias en la liga regular recién concluida. Antes de continuar, os voy a explicar un poco mejor en qué consiste este evento llamado Lotería del Draft. Es un método por el cual se decide quién elige en primera posición cada año en el draft. En este evento la NBA sortea las 4 primeras selecciones del draft entre las 14 franquicias peor clasificadas. Una vez elegidas esas 4 elecciones, los puestos que van del 5 al 14 seguirán un orden estricto clasificatorio, es decir, igual que el resto de elecciones del draft. Como ya os he dicho, los 3 equipos con el peor registro la pasada temporada tienen cada uno un 14% de posibilidades de ganar la lotería. El proceso de lotería de la NBA comienza con 14 pelotas de ping-pong numeradas del 1 al 14, que se colocan en una máquina de lotería. Hay 1,001 posibles combinaciones cuando se extraen 4 pelotas de 14, sin tener en cuenta el orden de selección. Antes de la lotería, 1000 de esas 1001 combinaciones se asignan a los 14 equipos participantes en la lotería. Todas las pelotas se mezclan en la máquina de lotería durante 20 segundos hasta que se extrae la primera. Las pelotas restantes se mezclan en la máquina durante otros 10 segundos y luego se extrae la segunda y así sucesivamente, hasta que se extraen las 4 pelotas. El equipo al que se le hayan asignado esa combinación recibirá la primera selección en el draft. El mismo proceso se repite para la segunda, tercera y cuarta selección.
Después de que se determine el orden de selección, los equipos escogen a los jugadores en orden ascendente. El equipo que tiene la primera selección puede llevarse a cualquier jugador elegible para el draft, y luego los equipos restantes seleccionan en orden hasta que se vayan seleccionado todos y cada uno de los jugadores. En total son 2 rondas en el draft y cada uno de los 30 equipos de la NBA tiene una elección en cada ronda, lo que significa que cada año se eligen a un total de 60 jugadores. En principio cada equipo dispone de una ronda, aunque puede darse el hipotético caso de que ya no pueden haberla tenido, ya que la pueden haber traspasado en algún intercambio de jugadores años atrás o ese mismo año. Vamos a pasar a explicar un poquito mejor qué requisitos tiene que tener un jugador para ser elegible. Para ser elegible en el draft, un jugador debe cumplir con ciertos requisitos. En primer lugar, debe de haber completado al menos un año en la Universidad de los Estados Unidos o tener 19 años antes del 31 de diciembre del año en el que se celebra el draft. Los requisitos para entrar son claros. Los jugadores universitarios que han terminado su elegibilidad universitaria de 4 años son automáticamente elegibles para el draft, mientras que los que sean de primer año tienen que declararse elegibles para el draft, siempre que renuncien al resto de años de universidad. Los jugadores internacionales que tienen 22 años son automáticamente elegibles para el draft, mientras que los que tienen menos de 22 tienen que pasar por un proceso similar. Se declaran elegibles y renuncian a su contrato. Vamos ahora con un poquito de historia y sobre todo a explicar por qué se empezó a implementar esto del draft. Con el fin de garantizar una liga competitiva, evitando grandes desequilibrios entre los equipos participantes, en 1950 se introdujo en la NBA el sistema del draft. Hasta 1966 existió también la elección territorial, mediante la cual los equipos podían seleccionar a jugadores de las universidades más cercanas a sus estadios. En 1978, un jugador no estadounidense fue elegido por primera vez en la primera ronda del draft, el bahameño Mitchell Thompson, padre del actual Klay Thompson. Al año siguiente fue elegido por primera vez como primera elección un jugador que no había completado el ciclo universitario completo de 4 años, Magic Johnson, que finalmente, como todos sabemos, jugó para Los Ángeles Lakers. Hasta 1984 la primera elección se la jugaban en un sorteo a cara cruz el equipo peor clasificado de la Conferencia Oeste y el de la Conferencia Este. En 1984, con el fin de evitar la práctica del tanking, que ya lo he explicado anteriormente, el comisionado David Stern implantó un sistema de sorteo que se inauguró en 1985. Los nombres de los 7 equipos no clasificados para los playoffs fueron introducidos en sobres en una urna, y las primeras rondas de draft se asignarían a los sobres que iban siendo extraídos. Los Knicks ganaron el primer sorteo y se hicieron con Patrick Ewing. En 1990 se cambió el sistema de la urna por una lotería con bolas, en la cual se dan opciones decrecientes de conseguir la primera elección a los equipos no clasificados para los playoffs según sus resultados en la temporada anterior, descrita en la sección Lotería. En 1995 se presentó al draft por primera vez en más de 20 años un estudiante de instituto. Kevin Garnett fue elegido en la 5ª posición para los Minnesota Timberwolves. Su éxito en la liga profesional animó a darle el salto directamente desde el instituto a la NBA a jugadores como Kobe Bryant, Tracy McGrady, LeBron James o Dwight Howard. En 2005 la NBA terminó con esta práctica, exigiendo la edad mínima de 19 años para entrar en el draft. En 2002 fue elegido por primera vez en la primera elección del draft un jugador sin experiencia en el baloncesto amateur estadounidense. Fue Yao Ming, elegido por los Houston Rockets. Ya sabiendo esto, seguro que os surgen algunas preguntas tales como: ¿pueden los equipos de la NBA reclutar a jugadores de la escuela de secundaria? Como ya os he dicho, a partir de 2005 los equipos de la NBA ya no pueden seleccionar a los jugadores directamente de la escuela secundaria, ya que ahora los jugadores deben tener al menos un año de antigüedad desde su graduación en la escuela secundaria. Otros jugadores reclutados más exitosos fueron Kobe Bryant, LeBron James, Kevin Garnett. Otra pregunta que puede surgir es: ¿pueden los equipos de la NBA intercambiar sus picks del draft? Las selecciones del draft se pueden intercambiar entre equipos tanto antes como durante el draft. Estos intercambios pueden incluir solo picks o una combinación de jugadores y elecciones. Así que nada, chavales, esto es todo lo que os puedo contar. Espero que os haya servido de utilidad el vídeo, espero que os haya
resultado útil e interesante. Este vídeo en el que os explico cómo funciona el draft y bueno, como ya os he dicho, en la descripción, si queréis, lo que podéis es ir directamente a una parte específica del vídeo, que lo tendréis detallado. Y nada, como siempre os digo, apoyadle con un buen like, que viene muy bien para el apoyo, y si os ha gustado, dejadle vuestro like. También abajo en los comentarios me gustaría saber vuestra opinión al respecto. Así es que nada, chavales, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.